pasado, hermana Graciela, después que nos presentamos el ayuno, ella dijo: quebrantémonos ahorita, humillémonos delante del Señor. Le estoy hablando del ayuno del mediodía. Entonces, los que estábamos acá, nos postramos. Pero yo decía, los que no pueden, como mi esposa, su corazón se va a postrar. Aquí lo importante es que sea su corazón. El corazón es el que tiene que humillarse, pero para evidencia, los que no son creyentes también tienen que ver que nosotros nos humillamos físicamente. Pero yo lo que le quiero decir es lo siguiente: ¿cómo es que una persona puede ser quebrantada? Mire, hay un proceso de quebrantamiento que es el siguiente. Cuando usted no conoce a Dios y usted anda por el mundo y de repente la palabra lo confronta y usted entra en su corazón una convicción de pecado y usted dice: oye, lo que dice la palabra no entona con lo que yo pienso, con lo que yo hago, con lo que yo digo. En otras palabras, me doy cuenta que lo que yo he hecho, lo que yo he pensado y lo que yo he dicho no agrada a Dios. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, mi siguiente actitud es arrepentirme de eso. Cuando tú tienes ese verdadero arrepentimiento, tú vas a gemir, tú vas a llorar. Y vas a llorar porque sentí una vergüenza delante de Dios por lo que tú has hecho en tu vida, por toda la tragedia que has traído en tu diario vivir y además el daño que le has causado a otros por la manera de vivir. Puede ser que reconozcas que has sido un mal hijo, que has sido un mal esposo, una mala esposa, una mala hija, un mal hombre, un mal padre, un mal amigo, de todo lo que tú haces y de la manera que tú expresas y decir: oye, yo tengo mucha contaminación en mi boca, mucha palabra deshonesta, mucha palabra ofensiva, mucha palabra indecorosa. Usted comienza a llorar y usted empieza a tener aquella necesidad de que el Señor le perdone. Ese es un arrepentimiento verdadero que te lleva a humillarte delante de Dios, a que Dios te quebrante. Entras al reino de Dios y ahora lo que ya somos de Cristo, ya no tenemos que estar pensando porque creemos que la vida del hombre ya cambió. Pero si estás en el reino y todavía no has cambiado, puede que ese arrepentimiento pues siga en ti, reconociendo. Pero cuando tú ya estás en la fe que Dios te dio, de que eres un hijo de Dios, que eres una criatura nueva, solamente puede ser quebrantado cuando tú eres agradecido. Porque por todo tú tienes gratitud, de todo le das gracias a Dios, de todo le das gracias a Dios, de todo le das gracias a Dios. Así que si usted es un hombre o una mujer nacida de nuevo, déjeme decirle que si usted no llora, no se quebranta, es porque su nivel de gratitud no está al nivel que Dios tiene. Amén. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando los hermanos estaban entonando la alabanza, me hizo recordar la primera vez que yo me quebranté. Cuando yo nací de nuevo, en el ministerio donde Dios me llevó, yo nací de nuevo, me bauticé, pero yo decía que sea una lágrima de cocodrilo, quiero sacar, pero no me sale. Hay una obstrucción en mi corazón que no me deja pasar, pero ni una gota de humillación, una gota de una lágrima no puedo echar, aunque yo quisiera, pero no puedo. Y era que todavía no había visto el favor de Dios en mi vida. Pero una vez me invitaron a una vigilia y yo llegué a la vigilia y empecé a ver, era una vigilia como con unos 30 hermanos, no había alabanza, todo era capela, la palabra estaba, y cuando eran las 3 de la mañana empezaron a cantar esa alabanza. Entonces a mí vino a mi mente lo que yo hacía a esa hora. Y de repente digo yo estoy en un lugar donde nunca pensé estar. Las 3 de la mañana yo andaba con amigos tomando, estaba en lugares inapropiados, viví una vida descarriada, una vida desordenada, despilfarrando lo que tenía y lo que no tenía, haciendo un presupuesto legal y otro ilegal para sostener toda mi malvivencia, mi desorden. Yo decía, y a esta hora yo estoy aquí delante del Señor.
Y esa alabanza dice: perdona, trae la paz a mi ciudad. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido la paz para mi ciudad. Y entonces entró en mí una convicción de pecado, un arrepentimiento que después yo no me podía parar, porque dentro de mi corazón había un manantial que estaba bloqueado. Había una fuente de agua que necesitaba abrirse. Y cuando se abrió, salió con presión y salió con caudal. Entonces entendí que el quebrantamiento no es algo que es una obra teatral, que es una interpretación forzosa del corazón, es algo que viene del corazón. Porque yo me miraba y decía: Padre, a esta hora caminaba en desorden y ya estaba contaminando a mucha gente, destruyendo la familia, mis hijos, viviendo una mentira, porque llegaba diciendo que venía de otro lado y justificando, mintiendo, cambiándome ropa en otro lado para no llegar, porque salía de mi casa con una ropa, me cambiaba en otro lado, me iba de vago, venía, me cambiaba, me volvía, después venía y me decía un montón de mentiras, y decía 2, 3 de la mañana, amanecía en lugares donde las canciones, y todo, y yo decía en esa hora recibiendo lo que Dios me había dado. Entonces me quebranté. Así que quiero que se solidaricen el amor conmigo oyendo esa alabanza para aquellos que tienen todavía que entregar al Señor todos esos malos hábitos, y aquellos que ya no lo hacen también que se quebranten por gratitud, porque si yo me voy a quebrantar ahora es por gratitud. Voy a darle gracias al Señor. Póngase en pie o se queda sentado, pongamos su corazón al Señor. Sí, Señor, aleluya. Ayúdame a mirar con tus ojos. No quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad
Cuando uno puede sentarse, cuando uno alaba al Señor de corazón, uno trasciende, porque ahorita que estamos alabando, yo me siento con el dolor de aquellos que todavía están en oscuridad, que todavía están viviendo una vida desordenada y que están atrapados, sin salida, y cada día se hunden más. Pero yo sé que el Señor, si algunos de esos hay acá, les tengo una buena noticia. Los que ya no salimos, yo les animo a que siempre se quebranten y lloren por los demás. Yo recuerdo que cuando yo estaba acá y a mí me decían que había un muchacho, hijo de una hermana, que le gustan los toques, y cuando yo me levantaba decía, esta hora de la madrugada este muchacho está allí, y ya no lloraba por mí sino por él, porque sentía en mi corazón el dolor de la gente que madruga pero amanece en el pecado. Y digo, Señor, tú tienes poder pero más que poder tienes amor para sacar a los que están esclavos. Y yo sé que como uno ha pasado todo el tiempo, ¿verdad?, por todas las etapas, a los jóvenes hay que exhortarles antes que caigan en pecado, en errores, que busquen al Señor. Gracias por los jóvenes de este ministerio, que también alcanzarán a otros jóvenes para que puedan salirse de los problemas. Yo en mi vida personal, yo estuve siempre en el ámbito de las ventas, y yo sé que hay muchos vendedores que están aquí. Hay gente que ha agarrado dinero de las empresas y andan con recibos de caja adulterados para que cuando les hacen arqueo aparentemente estén bien, pero de repente les va a caer y los van a sorprender. Hay gente que maneja dinero, hay cajeras que manejan dinero, que si no se cuidan o ya agarraron dinero, clamen al Señor, que no sean avergonzados, porque Dios es bueno. Yo le doy gracias al Señor por mi mamá, que me habló de la palabra, y yo tuve la oportunidad que Dios me dio de salir con mi frente en alto en todos los trabajos donde yo trabajé, y trabajé antes de conocer al Señor, porque había una mujer que doblaba rodillas, pero eso no me habilitaba a mí para seguir haciendo las cosas. Yo me acuerdo cuántas cosas uno hace. Por eso, si usted tiene cualquier pecado, pero que usted sabe que está, si ya Dios lo sacó de ahí, dele gracias al Señor, dele gracias. No deje de darle gracias, deje de darle gracias. Quiero que esta mañana, ya hablé lo del Datachor, ya hablé lo, vamos a hablar lo que estaba hablando el miércoles pasado, creo, y es la vida de la iglesia. Habíamos hablado, los que no estuvieron, que uno de los fundamentos que la iglesia del Señor tiene es la comunión de los santos. Nosotros tenemos una comunión verdadera cuando nos congregamos sin distinción, sin discriminación de ninguna clase. Solo quiero recordar Gálatas 3:28 para que vayamos leyendo ahí en el Datachón. Quiero que le pase la música a mi esposa, por favor, alguien me la pase. Que aquí lo tengo. Dice la palabra que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, que los que nos congregamos como santos, a la hora de estar reunidos como iglesia, no hay nada que nos diferencie. Estamos marcados, estamos sellados por el Espíritu Santo. De manera que joven, una persona madura, de la tercera, de la cuarta edad, estatus económicos diferentes, aspectos físicos diferentes, vestimenta diferente, no hay ninguna diferencia, dice el Señor. Ya no hay nada que te haga estar encima del otro o estar debajo del otro. Ya no hay nada. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Es importante que usted maneje, para que usted saque algunos prejuicios, lo que los psicólogos o los psiquiatras llaman complejos de inferioridad. No hay complejo de inferioridad, ni hay complejo de superioridad. En la iglesia, a los ojos de Jesús, somos uno. Amén. Somos uno. Otra cosa importante es que hay una comunión verdadera cuando los creyentes estamos en unidad
aunque hayan diversidades y diferencias en la manera de pensar o de hacer. Hechos 2:44, eso lo hablé el miércoles, ¿verdad? Solo voy a hacer referencia a esos dos versículos para seguir hablando la esencia de lo que es la iglesia. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es una verdad absoluta de Dios, pero también es una mentira absoluta del diablo, porque eso nos toca cuando nosotros nos comparamos con los demás. Cuando nosotros caminamos comparándonos con los demás y encontramos que somos diferentes y algunos están encima de nosotros en algunos aspectos, decimos, pero eso la iglesia no es verdad, porque eso no es cierto, no tenemos nada en común, cada quien. Pero es que para alcanzar ese nivel tenemos que alcanzar el nivel de la iglesia que Dios tiene, la iglesia redimida, la iglesia que está enseñada y entrenada, habilitada y preparada por el Espíritu Santo para entender estas cosas. Hoy vamos a hablar de un fundamento poderoso de la iglesia y es la obra del Espíritu Santo. La iglesia va a caminar siempre en esa potestad que hablaba del libro de Mateo, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a ver qué dice Hechos 2:4. Hechos 2:4 dice que la iglesia se manifiesta cuando hay una llenura del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que daba que hablase. Cuando usted ya está matriculado, registrado, acreditado, en otras palabras, tiene una credencial del cielo, la credencial del cielo es que usted está sellado por el Espíritu Santo. Si usted no cree que usted está sellado por el Espíritu Santo, en balde su fe, porque esto es lo primero que el Padre de los Espíritus hace, llenarnos de su Santo Espíritu. Y la evidencia del Santo Espíritu es que nosotros hablamos en otras lenguas, pero no es la lengua que usted escucha cuando alguien habla, ¿verdad? Y dice la lengua, sino en otro lenguaje Dios va a hablarle a usted. Le va a hablar a través del altar personal que usted hace. Le va a hablar a través de una palabra profética que está insertada dentro del ministerio donde usted se congrega. Le va a hablar de otra manera. Le va a hablar a través de testimonio de las personas que damos testimonio, demostrando. Le va a hablar también a través de los cambios que la gente da cuando llega al conocimiento de Dios. Puede darnos palabras de lenguaje oral diferentes, pero ese no es el propósito de las otras lenguas. Lo que quiere decir es que Dios se comunicará de muchas maneras. La iglesia es lo que tiene en esta ola, en esta reforma del Espíritu. Usted va a transicionar en muchas cosas, aprendiendo cosas que el Espíritu ya las tenía, pero que se le están revelando ahora a sus almas. Según el Espíritu le daba que hablase. El Espíritu Santo es el encargado de realizar las obras que están por encima de las cosas naturales. Hechos 2, 17 al 21. Cuando la iglesia camina en hechos, prodigios, maravillas, milagros, es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra. Dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La obra del Espíritu Santo es a través de hechos portentosos, milagros, señales, maravillas, irnos dando un camino correcto de salvación para que todos seamos salvos. Esa es la primera promesa y hecho del Señor. Por eso el libro de Hechos es escrito está, hecho está. El libro de Hechos es sí y amén. Todo lo que el libro de Hechos dice.
Toda la palabra es sí y amén, pero para la iglesia, el libro de Hechos es sí y amén. De manera que la obra del Espíritu Santo empieza desde que Él se derrama sobre nosotros y empezamos nosotros a creer y a ver. No a ver para creer, sino creer para ver hechos milagrosos, hechos portentosos, y vamos a ver cómo va a ir evolucionando hasta que el Señor venga. Y dice la palabra que vamos a ver cosas que van a pasar en los elementos de la naturaleza, pero eso va en un proceso donde el Espíritu Santo va caminando hasta que todos seamos salvos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando usted dice invocar el nombre del Señor, es creer que lo que usted le pide al Señor, el Señor se lo va a dar conforme al propósito de Dios, que es mejor todavía que el que usted tiene. Pues que hemos enredado que cuando decimos invocar es pedir. Entonces la gente dice, y hay traducciones que así lo dicen, que todo aquel que le pida al Señor será salvo. No, el que invocare. ¿Qué significa espiritualmente la palabra invocar? El que se humilla, el que se quebranta, el que busca el rostro de Dios, el que camina haciendo altares a Dios, el que cree en su palabra y el que tiene fe y esperanza para recibir lo que Dios da y en amor. Eso es invocar. Amén, hermano. Entonces nos la han hecho bien fácil. La religión nos la ha hecho bien fácil porque solo decimos pidamos y se nos da, ¿verdad? Algunas veces, como Dios es soberano, te las da, pero las cosas temporales. Pero las eternas no te las da, porque para recibir las cosas eternas es bajo este modelo. Amén, hermano. La obra del Espíritu Santo es que el Espíritu es la promesa, es lo que Cristo ganó y se la da a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Libro de Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo lo que ustedes ven y oyen viene por fe. Y eso es lo que así que exaltado, no. Vamos a bueno, está bien, porque vamos a 32, estamos hablando de Hechos 2, 32, 33. Hechos 2, 38, 39, pobre. Hechos 2, 38, 39. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquellos que no se han bautizado, es comisión de nosotros, los que tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, de bautizarlos, porque si no, ustedes no pueden recibir ese don del Espíritu Santo. Yo quisiera que todos lo recibieran. Muchos de ustedes quisieran que sus familiares recibieran ese don, pero eso no puede ser a la usanza, al deseo nuestro. Es como Dios manda. Pedro, apóstol de Jesucristo, como él recibió la gran comisión y le dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo los he enseñado. Pedro, como un buen hijo, está haciendo lo que el Señor le mandó y le dice, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Pero por qué le dice a Jesucristo? Porque esta predicación era a los judíos. ¿Entiendes? Ellos solo creían en Jehová Papá y creían en el Mesías, que no lo habían visto, pero ahora dicen que ese Mesías es Jesucristo, porque el Espíritu Santo va a hacer la obra para que ustedes sean perdonados los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. O sea que a los judíos solo les faltaba Jesucristo para ser bautizados. Ellos se bautizaban antes por el Padre y por el Espíritu y no por el Hijo. Nosotros como iglesia tenemos que ser bautizados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces la idea del bautismo no es una idea de un entretenimiento, no es de un calendario de eventos de la iglesia para ir a bautizarnos. Es cierto que lo vamos a hacer. De hecho, la pastora y yo hoy no vamos a venir en la tarde porque vamos a ir a un lugar a verificar si el lugar le parece a la pastora para que bauticemos ahí. Tengo que ir con ella. Como ella es mi compañera de milicia y es la gloria que Dios me dio, voy a decir, ¿sabe por qué dice? Es que dice que la esposa es corona de nosotros. Bueno, entonces le dice, arrepiéntanse y bauticen. Entonces nosotros vamos a bautizar por
¿cuál es el deseo de nosotros los pastores? Que esos hermanos que han venido, que ahora hay algunas que aún están sirviendo, no sé, si estoy equivocado, perdónenme, y está bien por el corazón de amor, pero hay que necesidad que se bauticen. ¿Para qué? Para que reciban un buen billete en el cielo, el don del Espíritu Santo. Para eso es que vamos a bautizar. Mana Dulce, ¿usted está bautizada? Amén. Bendiciones. Qué gozo verla. El Espíritu Santo es la promesa ganada por Cristo y dada a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Dice que los que se mencionan en este pasaje fueron compungidos por la influencia del Espíritu Santo. Cuando Pedro habla así, dice que se bautizaron y asistieron al Señor muchos. Pero no vamos a entrar a más detalle, vamos a seguir adelante porque usted puede leerlo en su casa. Recuerde el buen consejo que le doy: búsquese una libreta, un lápiz de grafito, un lápiz y apunte. Y ahí gana tiempo, porque asocia bien su vista con su mente, va reteniendo. Amén. Dice que la obra del Espíritu Santo se manifestaba por mano de los apóstoles. Ellos son los que hacían señales y prodigios y sanidades. Ellos daban buen testimonio ante el pueblo, aún a los no creyentes. Y por eso la gente los alababa a causa de su testimonio. ¿Qué dice la palabra? Había un crecimiento numeroso. Hechos 5, del 12 al 16, vamos a leer. Dice, la obra del Espíritu Santo se manifestaba por mano de los apóstoles. Hacían señales y prodigios, sanidades. Daban buen testimonio ante el pueblo y había un crecimiento numeroso de la iglesia. Y por la mano de los apóstoles. Ahora, ahí es donde tenemos que entender. El ser un apóstol no es una posición, sí es una posición de autoridad, pero es una posición única o exclusiva. No. Toda la iglesia tiene que estar formada en esa dimensión. Pero usted no puede llegar a ser un apóstol si no tiene un proceso de enseñanza que sea enseñado correctamente por el Espíritu. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. En ese nivel estoy orando yo para que yo, junto con los ministros, lleguemos a hacer prodigios y señales. El año 2020 es el año de la manifestación del amor de Dios. Entonces todo líder de casa de Dios, todo hombre que tenga ministerio, tenemos que pensar en eso, que Dios nos use como verdaderos enviados en un fundamento apostólico para hacer señales, prodigios en el pueblo. Pero todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Sigamos leyendo. Esta es la iglesia, la obra del Espíritu Santo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo alababa grandemente. O sea que había unas personas que nunca entendieron, pero había un pueblo numeroso y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Los que vinieron al discipulado entienden un poquito más. Los que no vinieron el martes no deben entender más. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Significa que gente que no era pueblo, porque oían lo que estaba haciendo la iglesia, venían, pero los apóstoles no los rechazaban, sino que por la autoridad que Dios les había dado, con solo la sombra que Pedro tenía, que era la autoridad que caminaba con ellos, los enfermos, aún de la gente que no está en la iglesia, eran sanados. Pero ahora pregunto, ¿quiénes hacían esto? Hermano Marco Rivas, ¿quiénes lo hacían? Los apóstoles. No lo hacían los que se sientan, los que están expectando. No lo hacían, pero la iglesia actual cree que todos podemos hacer eso. Y no todos lo podemos hacer. De hecho, nadie lo puede hacer. Pero el Espíritu Santo solamente trabaja a través de aquellos hijos que se fundamentan bajo la paternidad del Cristo de la gloria. Apóstoles. Y
Y los apóstoles son hombres y mujeres. Usted encuentra un montón de hombres machistas, pastores, que no creen, tan fundamentados y andan hablando y son peores que un abortivo porque tienen otras cosas peores. Hay enemigos de la mujer que no van a prosperar porque el Señor dice que Él no hace acepción. La mujer puede ser un apóstol y se lo puedo plantear a cualquiera bajo las escrituras. Por eso es que tenemos que ver que cuando nosotros, me decía la pastora hoy, lo que pasa, me dice, es que esto no ha sido enseñado a la iglesia, nos va a costar, pero yo tengo la seguridad de lo que Dios me ha dado. Acordate, me dice, cuando estábamos en la iglesia tradicional, vos y yo nos persinábamos, vos y yo nos poníamos ceniza, y para nosotros eso era lo correcto, hasta que un día fuimos a aprender lo que no era correcto, lo que era correcto. Así también está la iglesia. La iglesia quería hacer maravillas, prodigios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que no esté en el diseño lo que hace es brujería. Sí, hermano, la brujería es un poder sobrenatural que el diablo no tiene, pero no es permanente, es temporal. Lo de nosotros es permanente, porque lo que el Espíritu Santo hace. Es importante que cuando la obra del Espíritu Santo se está desarrollando en nosotros, vamos a dar testimonio a los de afuera. La vida de los creyentes les daba gracia con el pueblo no creyente. ¿Qué dice Hechos 2:47? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiere decir que el testimonio es más importante que las palabras. El testimonio es más importante que las palabras. Pero la palabra correcta da el fruto del testimonio. El testimonio aborta la palabra cuando no es correcto, pero el testimonio afirma la palabra cuando es correcto. Esa palabra la tenía que escribir para que la esté memorizando. El testimonio correcto afirma la palabra, pero el testimonio incorrecto desvirtúa la palabra. Entonces, dice que como los apóstoles estaban demostrando en su testimonio que predicaban a Cristo, que caminaban bajo la autoridad de Cristo y se manifestaban los milagros y prodigios y alababan a Dios, porque ellos nunca dijeron que eran ellos, siempre le daban la gloria a Dios. Entonces tenían el favor por todo el pueblo, es decir, eran aprobados por todos los que no eran pueblo. Y el Señor, al ver la actitud de ellos, que ellos le daban la gloria al Señor, Él añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. En otras palabras, conocer la palabra, predicar la palabra y demostrar o testificar la palabra hace que el Señor añada orgánicamente a la iglesia lo que tienen que ser salvos. Las conferencias, los seminarios son buenos para afirmar a los llamados, pero traer la iglesia a la sinagoga, al tabernáculo, es predicando, es demostrando. Es importante que el testimonio de nosotros tenga que ver e impactar a los de afuera. ¿Qué dice la palabra en Hechos 5:13? Que algunos se juntan con los creyentes y les alaban grandemente a causa de tu testimonio. Ya lo repetimos, ¿verdad? Pero siempre tomando este versículo para otra revelación. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Quiere decir que usted tiene que entender cuando hay gente de afuera que lo honra más a usted que los de adentro. Porque hay unos que parecen que están adentro pero están afuera. Y hay muchos que están afuera pero están adentro. ¿Por qué? Porque estamos comunicándonos de corazón a corazón. Dice el Señor que hay muchos que alaban del diente al labio. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero nosotros tenemos que entender esto, para que entendamos que entonces el Espíritu Santo está haciendo la obra. Alégrese cuando la gente dice que de los demás de ellos mismos,
no se atrevían a juntarse con él. Alégrense porque la palabra lo respalda. Pero otros lo van a alegrar a ustedes. Y ahí es donde la iglesia va a crecer. ¿Cuáles son otros fundamentos de la iglesia? Su organización. Es importante que, para empezar, Cristo es el fundamento. Pero los apóstoles tienen que ser escogidos por el Señor. ¿Qué dice Hechos 6:4? Para dirigir la iglesia. Dios escoge a su pueblo y también escoge a sus líderes para guiar a su pueblo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistieron. Ese es un contexto que usted lo puede leer cuando se eligieron los diáconos, que los apóstoles y los apóstolos, los enviados, van a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire qué tremendo ante los ojos de Dios. Eso es importante, porque eso una vez tocó mi corazón. La pastora Francis es una mujer de oración. Yo era un hombre bien estudioso, y lo soy todavía. Pero había algo que en mí faltaba, y yo lo escuchaba a través de los que interceden. Yo quiero persistir en el ministerio de la palabra, pero si no oro, ¿qué voy a dar? Hay muchos hombres, más hombres que mujeres, que quieren persistir en el ministerio de la palabra y nunca oran. Eso me tocó mi corazón. Porque Dios, aquí algo bivalente, algo de dos cosas. Hay que orar para dar la palabra. Hay que orar. ¿Cómo oro? Tengo que aprender a orar. Voy a la palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo debo de orar? Pero esos son los hombres y mujeres establecidos por Dios como apóstoles para que la iglesia se ensanche. ¿Qué dice la palabra? Donde está en Efesios 4, 11 al 16. Usted va a ver ahí que los apóstoles son escogidos por Dios para dirigir la iglesia. Dice apóstol, y él mismo constituyó. El apóstol Pablo está dando una enseñanza a la iglesia de Éfeso. Y le dice, para que la iglesia tenga sentido, para que la iglesia tenga propósito, para que la iglesia tenga el fruto que Dios espera, él dejó una estructura orgánica. Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No es lo mismo llamado a ser apóstol que tener un llamado apostólico, porque hay apóstoles profetas, hay apóstoles evangelistas, hay apóstoles pastores y hay apóstoles maestros. ¿Quiere saber usted más? Venga al discipulado. Dele mano al Señor. Sigamos leyendo, porque está la revelación hasta el 16. Y 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, si estos 5 ministerios no se activan en el fundamento apostólico, no hay edificación en el cuerpo de Cristo. No hay obra del ministerio. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede pasar? ¿Se cayó algo? ¿Qué puede pasar cuando nosotros nos metemos en atajos y hacemos las cosas? Por ejemplo, ayer que estábamos dando el seminario, no es que no le damos seminario, es una enseñanza apostólica sobre el tema autoridad delegada. Y le digo a la pastora, gracias al Señor que sentí que Dios hablaba a través de mi boca y sentía algo en el espalda. Y yo quiero saber qué hay más ahí, porque yo siempre creo que hay que exprimir más la palabra para ver qué puede salir. Cuando usted tiene un trapo seco, su vista dice ahí no hay agua. Pero cuando usted tiene fe, aún el trapo más seco, usted le saca todavía. Eso es fe. Y Dios me dijo, es que ellos van a entender que cuando nosotros le damos servicio, le damos autoridad. Porque cuando Lidia, la hermana Lidia te pone en la puerta, te está dando autoridad. Cuando te pone ahí, te da autoridad. Cuando te pone a limpiar, te da autoridad. Porque el Señor está con nosotros todos los días. Su autoridad siempre camina con nosotros. Pero nos vamos a profundizar por el Espíritu en la enseñanza. ¿Qué más dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Que no seamos niños fluctuantes, que nos lleven por donde quiera todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense que cuando la autoridad delegada te da una palabra, por ejemplo, mire, yo le digo esto a toda la iglesia. Cuando nosotros estamos en el primer amor, queremos aprender mucho de Dios. Y Dios es bueno, es misericordioso. Pero Dios te va a ir enseñando el diseño, cómo vas a caminar. Una vez yo estuve en Miami en una conferencia de hombres con el pastor Maldonado. Y llegó un varón de Sudáfrica, ¿sí?, que decía que él lo usaba Dios en las finanzas y que él donaba de sus ganancias más de $3 millones al año. Porque las ganancias de él eran tan grandes que él daba, porque él decía que él no daba el tiempo, que él daba al revés, que él daba el 90% de sus ganancias. Era bonita la enseñanza. Pero cuando dijeron que en el salón iban a haber solamente 500 personas y el salón de la plataforma del pastor allá en Miami, que es como para 5.000 personas, entonces a las que iban eran 500, mire, y toda la gente hasta pagaba doble, triple el boleto. Y a mí me llenó de tristeza, porque lo que la gente buscaba era cómo hacer más dinero. Y yo andaba con el que me invitó y me dice, ¿lo paguemos? No, yo no lo pago. Y me quedé en la puerta, ¿sí? Y habíamos un montón que estábamos así oyendo porque fuimos a entrar. Y el hombre empezó a hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando ellos comenzaron a pedir dinero para sembrar lo que iba a dar, esto no va conmigo, yo mejor me retiro. ¿Qué es lo que pasa? Que si la doctrina que se te enseña aquí es la que Dios me ha puesto en mi corazón, que Dios te salva, que Dios te sana, que Dios te liberta y que Dios te prospera, todo eso es por gracia, no por dinero. Todo es por gracia. Nadie tiene que comercializar con la palabra ni con las promesas de Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no voy a muchos eventos donde me invitan? Porque las palabras la dan bien, pero al final te hacen caer en la trampa del dinero. Y da pesar, da vergüenza que hayan hombres y mujeres que caminen en el reino con esa mentalidad. En este ministerio, ni la pastora Gabriela, ni yo, ni los que creen en Dios y en nosotros van a caminar así. Dios nos va a prosperar. Como dice el Emir, ¿verdad? El hot dog no es para hacer dinero. Pero me gustó la sagacidad del Emir, me gustó y se la voy a decir. El Emir dijo, antes que pase la ofrenda, voy a hacer los hot dogs. Porque si alguien traía 100 a 75, se come los hot dogs. Y no es más de sagacidad. Y el Emir no hace con maldad. Es el Espíritu Santo el que le da las armas. Pero no en su corazón hay. Porque yo quiero que todos, ¿cuántos van a comprar hot dogs? ¿Cuántos me van a invitar a comer hot dogs? Yo me digo amén, ustedes van a saber, ustedes me pagan. Miren, esto es lo importante, la sana doctrina, para que no seamos niños fluctuantes. Ahí viene tal la foto, ahí viene tal aquí, tal allá. ¿Y sabe qué es lo que yo les puedo decir? Yo me he sentado con gente más millonaria que Cash Rudy que cualquiera. Y se lo digo aquí. Y tengo amistad con gente de mucho billete. Yo no lo tengo, lo tienen ellos. Y no anhelo lo que ellos tienen. Sé que ellos anhelan lo que Dios me ha dado. Pero no voy a ir a buscar dinero. Porque como niño fluctuante, otra cosa, allá está aquel que saca brujería. Es que ahí en la iglesia no hay poder para sacar los brujos. Allá hay una mujer que hace maravillas. Ahí están buscando cómo sacar brujos. Andan llevados como niños, fluctuantes. Usted tiene que ser afirmado en la palabra. La iglesia tiene que estar establecida en las palabras, en el amor de Dios. Tenemos que ser intrépidos, veloces, atrevidos, osados, pero en la santidad del Señor, para que podamos tener lo que Dios quiere para nosotros. Dice que somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuánta gente es llevada así? Y lo peor es que hay gente que está en el ministerio, que están oyendo y siguen con ese pensamiento. Me llama el pastor Mariano el sábado y me llama y me dice,
dice, me dio varias cosas ahí. Y yo le digo, Mariano, le digo, ¿qué me tenés que decir? Me dijo muchas cosas que voy a hablar personalmente con algunos hermanos. Mariano, no estés haciendo eso sin que yo lo sepa. Lo haces de buen corazón, pero tú lo estás haciendo bien. Por eso se lo digo, por eso yo quiero limpiarme. Me dice. Porque yo sé que no, pero yo dice sí, yo sé que tienes un buen corazón. Pero vos has escuchado lo que yo hablo, que los buenos no van al cielo. Los que tienen obediencia y los que andan en orden. La iglesia tiene que tener un crecimiento orgánico conforme a la palabra. Para que usted llegue a ser un apóstol, tiene que ser escogido por Dios para poder liderar a otros. Las autoridades convocaban a la iglesia y los que habían creído perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta es la iglesia primitiva, recibían la dirección y estaban sujetos a ellos. ¿Qué dice la palabra en Hechos 6:2? Eran los apóstoles los que convocaban, los que llamaban, los pastores que tenemos el fundamento apostólico. Nosotros somos los que convocamos a ustedes y establecemos un programa para que ustedes participen de lo que Dios está haciendo en este lugar. Dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa, pero quiere convocar los 12, los apóstoles. Toda convocatoria, toda reunión ordenada por Dios tiene que emanar de lo que Dios ha puesto. Como les decía yo ayer, si hay un reto para mí en mi vida es que Dios me dé su gracia para que usted entienda que yo no lo hago para ser un prosélito de usted. Y Dios lo sabe, que yo no ando buscando prosélitos ni seguidores. Yo soy un mensajero, un hombre que Dios ha puesto para hablarle la palabra, pero conforme a lo que la palabra nos dice. Si yo le digo a usted no puede andar en convocatoria fuera del orden de aquí, de esta casa. Es que el pastor quiere mangonear, el pastor quiere tener. Y Dios me ha dicho, no te defendas, esa es la persecución que vas a tener vos. Porque vos no tenés que defenderse, solo escucharlo. Pero me duele cuando la gente me entiende, porque lo que yo quiero es que todos sean salvos. Y el Señor no solo quiere que seamos salvos, sino que seamos la esposa del Cordero, que recibamos la herencia del Señor. ¿Qué más dice la palabra cuando hay convocatoria sana? La dice la palabra que está en Hechos 6:2, ya lo pusimos, Hechos 2:42, que dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire que todo eso hacemos aquí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros predicamos un Cristo vivo, un Cristo que murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y tiene autoridad y poder supremo. Tenemos comunión unos con otros, tenemos casas de Dios donde nos congregamos. Tenemos, dice, el partimiento del pan, celebramos la Santa Cena con revelación, oramos, intercedemos, predicamos. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y es lo que tenemos que hacer todos. ¿Qué más dice la palabra? Dice que la iglesia solamente funciona bien cuando se rige por principios sanos de autoridad. Hebreos 13:17. Dice el apóstol que escribe esta palabra a la iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Y voy a estar predicando sobre la iglesia para que usted se anime, para que usted se fortalezca, para que usted tenga identidad, para que usted tenga propósito, para que usted tenga una razón de vivir en esta tierra y un anhelo de vivir eternamente. Dice que obedeced a vuestros pastores, sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Nosotros los pastores tenemos también una ordenanza del Señor, que les sirvamos a ustedes, pero tenemos que ser como Dios quiere que seamos, que velemos por ustedes, que oremos, que intercedamos, que hagamos altar por sus necesidades, que nos disfrutemos de los gozos y las victorias de ustedes, que lloremos por los dolores y los problemas de ustedes. Esa es la comisión que nosotros tenemos. Pero si nosotros nos comenzamos a quejar, entonces perdemos, porque el nivel que nosotros hemos entendido es que tenemos que hacerlo como Dios quiere, y todos tenemos que hacer lo que Dios quiere. Dice que le exhorta a la iglesia que obedezca a los pastores. Pero ¿cuál es la obediencia a los pastores? Es la obediencia del reino. Hermano, vengo hasta el día que vamos a tener intercesión. Varones, el día lunes hay intercesión de varones. No es la plataforma de varones, es que vamos a orar y vamos a interceder
por los hombres de esta casa y por aquellos hombres amigos o familiares de los hombres de esta casa. ¿Y por qué no aún por enemigos de los hombres de esta casa? Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a establecer el reino, vamos a ungirlo, vamos, ¿por qué? Porque la palabra me respalda a mí, que dice que traían de otros pueblos, podemos traer de las cantinas, podemos traer de los burdeles, podemos traer de los moteles, hombres que están en pecado, traerlos el lunes aquí para orar e interceder por ellos ese día. Pero eso no lo hacen ese día, ¿por qué no van a evangelizar? Sí, se va a evangelizar, tenemos programas, pero ese día es acá, eso es lo que dice, obedecer a vuestros pastores. El viernes que viene nosotros no venimos aquí con el propósito de demostrar que la danza panameña es mejor que la nuestra, no es ese el propósito, es despertar la danza aquí en este lugar. Es despertar la danza no solo en el ministerio, es en todo, que nosotros dejemos de estar clavados, parados, paralizados y estar solamente adorando con la mente y no con el cuerpo. El cuerpo libera, el cuerpo cuando se libera da sanidad, el cuerpo se desesclaviza de pecado, se desesclaviza de problemas que no podemos solucionar y que Dios lo va a hacer a través de una danza profética. El viernes próximo hay convocatoria en este lugar. No sé si vamos a caber, no sé si vamos a alcanzar, solo el Espíritu sabe, pero usted oiga lo que el Espíritu está hablando. Tenemos que fundamentar la iglesia en estos principios. Dice la palabra, la delegación de funciones es necesaria también hacerla dentro de la iglesia, porque la labor debe ser compartida por todos dentro de la iglesia, porque si no, no vamos a funcionar como cuerpo. Es hora que ya el pastor se deje de creer que la mamacita, ya saben de quién, pero no, esto es compartido. Por eso es que dice la Escritura que ninguno que ha estado bajo autoridad puede ser autoridad. Si usted ha estado bajo la orden de alguien, aunque sea humanamente, usted ya tiene un ejercicio en su corazón. Decía el hermano Orlando ayer, yo se lo digo porque yo sé que te dio 23 años de trabajar donde él trabaja, sin Cristo, pero con un fundamento sujeto a la autoridad. Y cuando el hermano hablaba ayer, me acordaba el Señor del centurión. El centurión cuando le dijo al Señor, quiero que sale al siervo que está enfermo. Y entonces cuando él viene le dice, no es necesario que vayas. Solo di la palabra, porque yo sé lo que es estar en autoridad y bajo autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces hay muchos que hacen ayuno, que doblan rodillas, que lloran, no sé de qué manera lloran, hacen todo, pero no obedecen. Eso no es fe. Fe es estar sujeto a la autoridad, porque Cristo lo dice. Ninguna fe, no he encontrado una fe mayor que la de este hombre, dice. Aún en Israel, en mi pueblo, no he encontrado tanta fe como la de este hombre. Ayer me tocó a mí entrevistar a una persona que está aplicando para un puesto que me contrataron a mí para ir a hacer una entrevista. Yo entrevisté a la persona y miré el currículum de él, impresionante el currículum del varón, y miro que él ya tiene 50 años. Pero como yo soy un cristiano, ya perdí la noción de lo que me hacía, porque al final le salí predicando la palabra. Pero claro, no, yo cumplí lo que me habían dicho porque me habían contratado para hacer eso. Ok, lo hice. Y entonces yo miré que el currículum de los 20 a los 42 años, 22 años en una sola empresa. Pero de los 42 a los 50, en 8 años, en 9 empresas. Hermano, ¿y por qué te pasa esta inestabilidad que tenés? Porque de hoy me asombra y me impacta lo que existe en 22 años. Y ahora andas de estigma al campo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Ya eso te doy la respuesta, pero ¿qué es lo que les quiero decir? Que nosotros, si no tomamos las cosas perseverantemente, no podemos alcanzar. Porque las cosas hay que perseverar. No es solo de emoción. Qué lindo predicó el pastor, qué hermosa la palabra, qué bueno que es así. Hoy llego temprano a mi trabajo, ahora voy a llegar a las 7, dicen que ir a las 8, voy a ir una hora antes, pero al mes se te bajó, de nada sirve. Perseverando, perseverando. La delegación de funciones es necesaria dentro de la iglesia. La labor debe ser compartida
Romanos 12, 4, 5 dice la Escritura. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos creen que el Señor es bueno? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Mira, miren. 5, 12, 4 y 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Usted cree que las maestras que están allí, al estar ministrando a los niños, no están conectados a la autoridad del Señor y a la revelación de Dios? ¿Usted cree que si yo me bajo y me meto donde están ellas a hablar a los niños, yo les voy a impartir lo mismo que las maestras? No. Las maestras tienen una comisión específica con los niños. Entonces nosotros tenemos que ser humildes en reconocer qué asignación tenemos. Yo no me la sé toda, no me la sé toda. Sé en parte, y la palabra dice: en parte conocemos, en parte profetizamos. Por eso cuando uno llega a un lugar, uno tiene que someterse a lo que Dios está haciendo en esa persona. Imagínense que ya está la hermana Mireya y está con la hermana Yamilet. Ellas son las porteras de esta verdad. ¿Me entiendes? Ellas tienen una autoridad y ellas están saludando a las personas. ¿Usted cree que yo puedo irme, bajarme y se les vayan a sentarse, que me voy a poner en la puerta? Sí lo puedo hacer humanamente hablando, pero el diseño de Dios no. No, hay un orden. Aunque somos muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. 12:4, retrocede un poco por favor, hermano. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos. ¿Qué voy a hacer yo también con las habilidades y talentos que tiene Jacobo en multimedia? Por algo Dios le dio ese talento a él, para que él lo ministre. Y no solo la administración física, sino espiritual. Si Jacobo dice: yo siento el Señor poner esto en la nube o para hacer en directo, y yo digo: eso solo dio el Señor, te tengo que respetar, yo te lo tengo que aceptar y apoyarte, porque es algo que Dios te puso en el ministerio que Dios te ha dado. Pero si yo quiero hacer en el ministerio multimedia lo que yo quiero y abusar, lo mismo que en la alabanza, por ejemplo, me dicen los hermanos de la alabanza: mire cómo son las cosas. Me dicen: estos monitores son bonitos, estos monitores son bonitos, pero no son necesarios. ¿Cómo? Yo quise de música, porque es mejor que nosotros aprendamos las canciones, porque cuando nosotros aprendemos las canciones hay más espiritualidad en la alabanza. Así es, ¿no? Agarren estos monitores, quítenlos, vendámoslos, pongámosles un premio en otro lado. Pero yo les podía decir: no, ¿por qué? Si cuestan un montón. Pero si Dios les puso eso y yo recibí de ustedes, yo lo hago porque ustedes lo están diciendo. ¿Cuánto le dan palmas al Señor? El problema es que cuando uno se acostumbra a gobernar, solo le gusta hacer mandamás. Por eso es que, mire, Dios es tan sabio que Él dice: ninguno que no ha estado en autoridad puede ser autoridad. Cuando nosotros salimos silvestremente, ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi tío, ni mi maestro, ni mi jefe, ni nadie me puede gobernar como voy a gobernar la iglesia. No podés. Tienes que estar bajo autoridad. Tienes que tener un tropezón con la autoridad. Por eso cuando uno viene ya con el Señor, yo me jactaba que decía: a mí nadie me corre el trabajo. Yo me voy cuando yo quiero y cuando yo puedo, y punto. Y ya siendo cristiano, me poncharon, me corrieron. Única vez que me han corrido fue cuando yo era cristiano. Entonces después entendí que dice: para que seas autoridad, tienes que tener un encuentro con la autoridad. Don Carlos, me invitaron a comer a un buen hotel, me sirvieron todo. Ponga su renuncia porque usted está despedido. ¿Cómo es que voy a poder decir que me están despidiendo? Le damos 2 horas para que vaya a la oficina y saque todas sus cosas. Está despedido. Así me dijeron. Y yo salí extrañamente. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Pero algo tocó el corazón. Cuando yo llegué a la oficina y comencé, lo primero que saqué fue una Biblia que me había dejado mi madre. Y cuando yo llegué, yo lloré. Pero no lloré de arrepentimiento, sino de enojo. Porque me estaban tocando el ego. Me estaban tocando el ego. Pero ahí, como no aprende,
Por eso hay muchos ministerios. Ay, yo voy a ser pastor, voy a hacer una obra, pero si nunca has pedido a alguien que sea el aguijón, nunca vas a poder ser autoridad. Yo sé que esto no está grave, eso yo le doy gracias a Dios por mi hija Nadia, que esto aprendió ella ahora, pero antes cuando ella nació con el ministerio Callal, ella nació con aquel amor, pero no tenía autoridad. Y cuando yo le hablaba se me levantaba y me decía, no, es que vos tenés que estar sujeta a una autoridad. Es que yo me sujeto a la autoridad suya porque usted es mi padre. Claro, yo tengo una autoridad legítima porque soy un padre en la carne, pero vos necesitas un padre espiritual, a menos que me reconozcas a mí como padre espiritual. No, porque mi llamada es para los jóvenes, para las universidades. Entonces tenés que tener una autoridad espiritual que te esté golpeando hasta que aprendas. Pasaron años, se fue, hasta que llegó a Asamblea de Dios, entendió la autoridad. Y cuando ella se fue con su mente y con su rostro en alto. Ella me dijo, padre, yo ya decidí someterme a la autoridad de tal persona y voy a ir a entregar mis credenciales a la asamblea. Y cuando estaba en la asamblea, el superintendente, el intendente, los presbíteros, todo el comité nacional de Asamblea de Dios que estaba allí, y ella pidió que fuera yo a estar con ella. Ahí entramos, donde estaba todo el comité, y entregó sus credenciales con amor, les pidió perdón a ellos, les dijo, la bendijeron, me bendijeron a mí, y luego Dios me dio el privilegio de bendecirlos a ellos. Porque hay que salir bien de las cosas. Hay que salir bien. A partir de ahí, ella ha caminado mejor. Por eso es importante la cobertura, la autoridad. La iglesia tiene una organización, tiene una estructura orgánica. ¿Qué dice la iglesia? Tiene la función de ser testigo del Señor en todo lugar. Segunda de Corintios 5:42, que ya lo habíamos leído, tenemos la función de predicar. Ahora bien, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, hermano amado, la iglesia está instituida en asignaciones. El Señor vino a salvar, a liberar, a sanar y a prosperar a su pueblo. La comisión de salvación, toda la iglesia tiene la comisión. Usted puede ir a predicar a los buses, predicar en su casa, predicar en su barrio, llevar las buenas nuevas de salvación, arrepentimiento, para que la gente tenga convicción de pecado. Eso usted lo puede hacer, pero la asignación de liberación ya no lo puede hacer usted. Tiene que tener preparación, tiene que ser enseñado, tiene que ser discipulado. La asignación de sanar enfermos también requiere, aunque siempre el Espíritu Santo lo va a hacer, pero él va a tener una asignación acorde con el crecimiento que usted va a tener. Pero ya la prosperidad solamente los apóstoles lo pueden dar, porque cuando ya estás preparado para ser un buen mayordomo del Señor. Una persona que no tiene mayordomía correcta no puede escalar y no puede transicionar a dimensiones más grandes. Dios quiere reyes y sacerdotes que sean mayordomos. Hay personas que no pueden caminar con $100, si ya tienen 1000 ya se salen. Una persona que está acostumbrada a vivir con 100 y de repente Dios le da 1000, pues gloria a Dios que le da los 1000. Pero si no tiene un corazón de mayordomía correcta, ¿qué hace esa persona con $10,000? Se vuelve loco. Por eso los apóstoles tienen que enseñar y desatar bendiciones. Todos los ministros que trabajan conmigo ya están preparados para recibir esa bendición. ¿El palma del Señor? Estas enseñanzas son básicas, fundamentales, necesarias para la buena edificación del cuerpo de Cristo. Este año 2020 Dios nos ha dado una palabra, que caminaremos en el amor ágape de Dios. Ese amor que no se lesiona, ese amor que no se ofende, que todo lo perdona, que todo lo cree, que todo lo sufre, para que podamos ser tomados a la cena de las bodas del Señor. No solo vamos a estar en las cenas, vamos a ser la esposa del Cordero. Vamos a ser la iglesia santa, pura, sin mancha, juntamente con otros ministerios que Dios está levantando, no solo en Nicaragua, sino en todo el planeta Tierra. Denle palmas más fuertes. Otro fundamento, ya hablamos de la organización de la iglesia, o más bien la estructura
orgánica. Tenemos que hacer funciones específicas. La iglesia tiene la función de formarse como un pueblo que adora y alaba a Dios correctamente. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Una iglesia que adora, que alaba al Señor correctamente. Bendito sea el Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es una carta apostólica del apóstol Pedro a los judíos en su contexto actual. Bueno, en su contexto que tenían ellos, pero en el contexto nuestro es válida, porque está en la Escritura. Si a usted le mandan una carta personal, usted la agarra, la lee, la archiva, la bota, pero nadie más la lee porque es personal. Si esta carta hubiera sido personal, no hubiera estado insertada en la palabra de Dios. Oye, hermana, despierta, lo que te está diciendo el Señor. Eso es para darle palma al Señor, lo que te está diciendo. Dios no quiere que usted sea así, persona que esté desviada. No se distraiga. Hay personas que están en otro. Ahorita usted chupe la palabra. Agarre la palabra. ¿Sabe por qué? Cuando usted vaya a una entrevista de trabajo, la gracia de Dios va en usted y usted va a ser el escogido. Porque usted chupó la palabra. Pero hay personas que pareciera que están oyendo y no están oyendo. Yo aprendí eso porque pasé a saliones bien grandes por eso. También yo estaba en una reunión y de repente, señor García, dígame cuántos son los niveles de enseñanza. No. Por otro lado. De repente, ¿usted en qué está? Un día me dice un jefe y me dice, mira García, había un vendedor que era amigo de él y le había dado el trabajo por amistad. Y él me decía, mira, Chema, decía, yo sé que vos sos el dueño de la empresa, pero así vale contratar ese varón, porque este varón, no, me dice, en realidad me dice mi amigo, y yo lo tengo en supernumerario, yo soy el dueño. Bueno, le digo, pues te voy a demostrar que estás equivocado. ¿Vos tenés confianza en él? Sí. Entonces la cosa es que, mira, te voy a contar una historia. Ahí donde está él ahorita, están remodelando todo el negocio. Ese negocio ya no es de la persona que está ahí, lo están comprando otros. Ese negocio es el que más te compra y es el que atiende él. Y para que sepas que no esté en la jugada, cuando él venga le va a hacer preguntas y vas a ver. Dale, pues decirle, pues. No creo, dice que va a olvidar el mejor cliente que tiene. Lo mete en la jugada, no, te voy a dar otra cosa. Fíjate, le digo que la otra persona que está en el lugar donde se hacen la bodega, esa persona falleció. Hace una semana falleció. Ok, ya vas a ver, entra con su maletín. Dale, le digo, ¿cómo estás? Oye una cosa. ¿Y qué pasó? Le digo, con el cliente tal, parece que esa gente nunca arregla el local. Y el otro señor está en la bodega, me llamó ahorita que no había llegado. Sí. Ayer hablé con él y ya se había muerto una semana. Sí. Si están desbaratando el negocio, son otros de ellos, no estén en la jugada. Entonces, ¿qué me dijo? Córrelo. Así es el Señor también con nosotros. El que no atiende su palabra, Él no camina contigo, lo que escupe. Si usted no está dando la palabra como Dios quiere que le escuche, usted no va a poder absorber lo que Dios está hablando. Dios ha hablado aquí de que Él quiere una iglesia que esté estructurada, que creamos que la obra la hace el Espíritu Santo, que nosotros tenemos comisiones diferentes, pero que tenemos que dar juntos, que la iglesia no la hace un solo hombre, que la iglesia no es una estructura de mando, es una estructura de responsabilidades y de servicio. Nosotros estamos aquí para servir, no para que nos sirvan. Estamos aquí para no compararnos, sino para recibir la asignación de Dios y hacer las cosas como Dios quiere. Esta mañana quiero bendecirle con esta palabra. Sé que vamos a seguir hablando del reino, de sus principios, y bendecirle con la palabra que pone en mi corazón. Póngase en pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Si alguien en este lugar no ha nacido de nuevo, no me pone el Señor lo mismo que me puso el viernes.
El Señor me puso el viernes que bendijera a cualquiera. Hoy el Señor me pone que llame a aquellos que todavía están en oscuridad. Si hay alguien en este lugar que sabe que está en oscuridad, que lo que está haciendo no le agrada a Dios, Dios no te llama para avergonzarte, sino para liberarte. Dios quiere darte vida eterna. Dios quiere sacarte de ese hoyo cenagoso. Dios quiere darte una salvación tan grande que nadie te la puede dar. Solo el que compró tu vida, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Pase la alabanza que te acompañe con tonos de alabanza al Señor para que le Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey.